que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un shorty que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing.
tratando el sol. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Muy buenas, Pepes. ¿Cómo están los pepitos? Espero que estén bien. Gente, miren Bitcoin. ¿Cómo comenzamos la mañana? Miren qué lindo. 44, gente, ahí a pasitos, ¿eh? A pasitos de los 46, de lo que venimos marcando zona de resistencia. Así que estamos ahí. Miren lo que es el mundo, el hermoso planeta Tierra al cual tenemos que cuidar, gente. Y obviamente también invertir, ¿no? Pero en este caso lo que estamos viendo, las manos fuertes y los pepes también, ¿no? Obviamente acompañando. Miren de fondo, gente, cómo se va moviendo obviamente lo que son, obviamente, ¿no? La liquidez comprando Bitcoin. Fíjense en los países que más regulan, los que más palos en la rueda le ponen a las criptomonedas, son los que más compran, gente. Miren, Estados Unidos, Europa, China, Japón, Australia, ahí estamos, 44.072, prácticamente un 5.5%, tremendo, hacia arriba obviamente. Así que bueno, obviamente, gente, prepárense, ¿no? Para algún pequeño o un retroceso en algún momento, pero ¿vieron que cómo empieza a romper niveles? Es como un micro que va llegando, obviamente, a las terminales, ¿no? Esas terminales donde en su momento fueron hacia un destino y ahora se están devolviendo. Por suerte estamos llegando a zonas históricas donde el precio llegó obviamente a romper hacia la baja hace un par de meses atrás, ¿no? Ahora lo estamos recuperando hacia arriba, así que el que hizo promedio, el que compró en 60.000, en este momento puede estar en ganancias si empezó a promediar cuando estaba allá abajo en 20, ¿eh? Así que bueno, 44.109, gente, Bitcoin. Así que nos vamos a ver un poquito las top 100, las que acompañan a Bitcoin, y de ahí nos vamos a ir a ver un poco lo que hacemos siempre, Forex en vivo todos los días, sesión de Londres y Nueva York, Estamos dentro por ahora de la sesión de Londres, a pasitos ahí nomás, Ahí nomás abre Nueva York, gente. 44.109, Disfrutá mientras. Música. Prepárate un mate, dale, vamos. Vamos. No encontré al dólar matero hoy, gente, así que nos acompaña Mila Popo y un rato se me escapó el dólar matero. Se ve que hay que subirle el sueldo, me parece, al dólar matero. No le encontré el GIF, no encontré la imagen, no sé, me desaparece cuando tiene ganas, ¿viste? Así que bueno, acá estamos, gente. Vamos al top 100. Disfrutá. Un solo lenguaje para amar. Bueno,
Color verde, color esperanza. Gente, estamos viendo un color interesante, un color verde primavera. Ojalá que esto acompañe, obviamente, esta semanita, como para llegar a ciertas zonas, ciertos niveles. Obviamente que la gente está tirando más para Bitcoin, ¿no? Se nota, obviamente, los porcentajes de subida que tienen las top 100, ¿no? Por debajo del 5%, andan un 0.5, 0.7, 1.5 el promedio general, pero están en positivo. A diferencia de BitTorrent, ¿no? Que ha bajado un 11%, ahora bajó un 3.8%, pero en el día tuvo casi un 100%, me parece. A ver, sí, miren, en el día tuvo una subida interesantísima BitTorrent, un 100%, y obviamente hace un ratito pegó una caidita de un 10%, ahora está en un 3.8%, así que bueno, si querés fijarte de hacer scalping, ahí la tenés para tradear, ¿sí? Si te gusta tradear, si te gusta holdear, ¿sí? Eso dependerá de cada uno, pero es interesante porque está en un retroceso BitTorrent, ¿no? Obviamente una de las top 100, si las querés tradear, está en la mayoría de las plataformas que tienen que ver con criptomonedas, sobre todo en las más tradicionales, de las más viejitas, diríamos Binance, KuCoin, Bybit, OKX, MEX y Gateio, gente. Así que si la querés tradear, está en un retroceso, ¿sí? Podés esperar alguna zonita interesante para ir en compras, y bueno, y si la querés holdear, metete a las redes y averiguá de qué se trata el proyecto y aguantala, ¿no? Así que bueno, gente, es la única que está en caída. Hay algunas otras en nivel más chico, ¿no? Pero la que más sobresale es BitTorrent, donde en el día tuvo un 100%, es un retroceso solamente, así que bien. El resto 2 a 3%, 1% diríamos, un promedio general de las top 100, ¿sí? Bien, gente, nos vamos a Binance a ver si sobresale alguna que otra de las top 100, y de ahí nos vamos a TradingView a hacer algunas proyecciones. Buenísimo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos algunas que sobresalen y otras que se mantienen, obviamente, la mayoría, 98, 90, por lo menos 90 moneditas están ahí entre un 1%, sobresalen una que otra, ¿no? En este caso tenemos BitTorrent también con un 5.9%, y tenemos también WinkLeak, no la conozco, pero bueno, habría que averiguar de qué trata el proyecto, donde mes, semana y día viene rompiendo altos, viene hacia arriba, viene subiendo y está en un pequeño retroceso de un 8%, ¿sí? Interesante, al que le guste tradear, ¿sí? Así que bueno, la que más sobresale en este momento, junto con BitTorrent, que acaba de subir un porcentaje un poquito más alto, en este caso ya un 8% en caidita, pero recuerden que tuvo un 100% en el día, ¿sí? Así que obviamente se está ajustando al descanso. Es lo mismo que le digo para Bitcoin, ¿sí? En cualquier momento Bitcoin va a tener que pegar un retroceso, a no asustarse, sino a ponerse contento, porque vamos a comprar más barato, ¿no? Así que esa es la idea, ¿sí? Hot, caliente, 6.4%. Acá está, mirá, muchachos, en el día un 28, un 6.4 en la hora. Así que bueno, también otra de las que sobresale, están la mayoría en verde, pero hay una que otra que sobresale por encima del resto. Así que bueno, ahí está, es Holo. Bien, gente, por ahora primavera. Nos vamos a ver un poquito, a ver si hay primavera en lo que es lo que hacemos todas las mañanas, donde aparte de análisis y escuchar buena música, hacemos backtesting, probamos bot, indicadores, pero a la vez operamos en vivo. Así que bueno, antes de hacer eso, vamos a ver un poco de proyecciones. Arrancamos con Bitcoin y vamos al índice del dólar, ¿sí? Para seguir con el oro. Vamos. Poquitito, mira esto, qué lindo, ¿eh? Fíjense qué lindo. Estas zonas que están arriba, en un color medio, ¿no? Un colorcito ahí oscurito, estas zonas de resistencia, son zonas donde el precio va a venir en algún momento, obviamente, a buscar información, ¿no? Obviamente, a buscar el pasado. El pasado está a la izquierda. Estas zonas son del pasado que estamos viendo, ¿sí? Son zonas donde le vamos a llamar de nombre, le vamos a poner resistencia, ¿sí? Vamos a ver si resisten las velas que vienen de abajo para romper, ¿no? Obviamente, son zonas que son interesantes para que obviamente las ballenas, los comerciantes, los retail busquen obviamente esas zonas para alguna venta. Entonces es interesante también para buscar una compra para que llegue ahí y vos poder reservar parte o ir diversificando en parciales de operaciones. ¿Me entienden a lo que voy, no? Lo que digo siempre, ir promediando, ¿bien?
Así que bueno, vamos a estas velitas diarias. Entre el fin de semana y lo que va de esta semanita, una subida muy interesante. Vamos a chequear de cerca, un café. Bien, qué linda música. Los dos Juntémonos. hablar. Está bien. Bien, gente. Velitas diarias, interesantes, rompiendo siempre hacia arriba. ¿Se acuerdan la velita de ayer? ¿Se acuerdan que veíamos que era una velita que estuvimos explicando, ese cuerpito? Observen que tuvo una linda explicación que sirve obviamente para el que no conoce y para el que conoce también, ¿no? Obviamente, esa velita de ayer, que era una vela chiquita, diaria, ¿se acuerdan? Un cuerpo chico con una mechita, es lo que habíamos marcado acá abajo, donde vino, cayó, pero se devolvió. ¿Vieron que pasó lo que les dije al final? La velita que hizo esto, miren. Una velita bajista, ¿no? Dejó la mechita, viene hacia abajo, va hacia arriba, como terminó, y obviamente terminó dejando la mechita. Lo que estamos viendo acá, ¿ven? Esto que está acá, vamos a sacar estas zonas. Casualidad, recorriendo un bazar. Bueno, bien, vamos a ver dentro de la velita diaria, ¿sí? La que corresponde a hoy, que es una velita parecida a la de ayer, pero un doji, ¿sí? Con un cuerpo muy chiquito y un doji tirando a positivo, ¿sí? Ayer era bajista, terminó positiva con un cuerpo elefante interesante, ¿sí? Así que vamos a ponerle poquitito ahí, el dedito haciendo poquitito para que llegue a esta zona. Vamos a ver si llega hoy. Tiene que romper obviamente esta zonita que le vamos a marcar acá. Ahí, chiquitita. Ahí está, y nos vamos a ver las horarias. Para mí los dos, juntémonos a Hablar en un café. Bien, gente, estamos obviamente al ver una vela, ¿no? De la que estamos viendo diaria, esa doji con cuerpo chiquito, mechas chiquitas, es lo que estamos viendo acá, ¿no? La vela anterior, sí, obviamente, la vela que corresponde a ayer y la vela de hoy, donde hay obviamente una consolidación para descansar un poquito. Por ahora no rompió hacia abajo, sí está consolidando. Hay que ver si comprimiendo el precio acá, voy a agarrar estas mechitas de acá para marcar una zona, para tener un par de toques, y vamos a agarrar esta zona, sí, que era la zona, ¿se acuerdan de la vela diaria anterior? Bien, una zona interesante de un wichi, de una mechita alcista. Así que bueno, ahí estamos encerrando el precio en una consolidación, ¿sí? Lo que podemos seguir comprimiendo el precio acá, si agarramos los altos, es una sensación de pareciera, ¿no? Si marcamos un pequeño canal, acá lo estoy viendo, obviamente esto es subjetivo, ¿no? Pero podemos ver un canalcito un poco bajista, que sería el retroceso que estamos viendo. Vamos a ver si el precio decide quedarse en esta compresión del precio, en este pequeño banderín que está acá de fondo, o seguir el canal bajista rompiéndolo, o si se mantiene y rompe el alto anterior, ¿sí? Esa zona de high que está arriba, esa mecha, para irse acá a los 45, ¿sí? Vamos a ver qué pasa y que termine como una vela diaria como la de ayer, que comenzó bajista, que dejó mecha, que pasó a ser positiva y que terminó una vela elefante positiva, ¿sí? Así que vamos a ver dentro de esta velita de consolidación, nos vamos a ir a velas de 15 minutos. Bien, ahí estamos, velas japonesas. Recuerden, gente, que nosotros representamos, el precio se representa por distintos tipos de gráficas, ¿sí? En este caso elegí las velas japonesas. Vos podés operar con velas, si te gusta la Heikinashi, que es una forma de representar el precio, con promedios anteriores. Tenés que tener cuidado porque muchas veces cuando cierra la vela, siempre va promediando la vela anterior. Tenés que tener cuidado a ese tipo de representación del precio, ¿sí? Recuerden que el precio es una víborita que se mueve así, ¿ven? Miren ahí, ahí va. ¿Sí? Donde no se van a ver los high y los low en esta temporalidad, pero si vas a otra más chica lo vas a estar viendo, ¿sí? Con los cuerpitos, ¿sí? Obviamente que vos tenés que tener tu técnica y tu forma de operar, ¿sí? Podés utilizar barras que serían unas velas japonesas más flaquitas, ¿sí? Ahora se las voy a poner para que las vean. Podés utilizar la forma de gráfica Renko también, si les gusta. A mí no, pero muchos pueden tener opciones para ir viendo el precio. Acá lo importante es que vos te sientas seguro cuando vas a hacer una operación con tu psicología y con tu gestión, ¿sí? Hay muchos que el ruido les molesta y utilizan las
Renko, por ejemplo, y otros, les da miedito el color de rojo y verde, verde y rojo. Supongamos que ese es el color para representar el alza o la baja, y utilizan muchas veces la Heikin Ashi o la Renko para estar más tranquilo cuando haces una compra o una venta, ¿sí? Obviamente que se representa el precio de otra forma, ¿sí? Bien, nos vamos a velas japonesas como siempre. Antes vamos a pasar por las de barra. Miren, ¿ven las de barra? Es lo mismo, ¿ven? Pero más flaquitas, ¿ven? Las mechitas, las manitos que se dan ahí. Obviamente el witch alcista, el witch bajista y el cuerpito, ¿no? Obviamente yo voy a dejar las japonesas que tienen pancita como estamos nosotros, ¿no? Los pepitos gorditos, ahí está, bien. Bien, gente, seguimos. 15 minutos consolidación. Por ahora habría que esperar la apertura de la sesión de Nueva York, a ver si rompe zona. Habría que ver qué rompe y cómo lo rompe. A ver si realmente quiere ir a esa zona que amaga ir. ¿Por qué amaga? Porque puede hacer una falla, un clímax, una trampa, ¿sí? Así que atentos, muchachos, ahí, ¿eh? Para el que le guste operar criptomonedas, obviamente, ¿no? Matecito. Así que bueno, por ahora consolidación, estamos dentro de una compresión del precio en 15 minutos. Lo mismo vamos a estar viendo, está llegando a zonas de altos en esta compresión. Por si te interesa operar en un minuto, ¿no? Un scalping rapidito o en 5. Por ahora estamos con presión, gente, esperando que abra lo que es a un minuto de la sesión de Nueva York y a pasitos de las noticias fundamentales. Recuerden que hay que chequear siempre eso. Estamos a 15 minutos de una noticia que tiene que ver con el dólar. Ahora vamos a ver si ponemos el bot de fundamentales para trabajar, ¿sí? Nos vamos a visitar un poquito el índice del dólar. Por ahora esto está tranqui, vamos a ajustarlo un poquito. Ahí está, ¿ven? Bien, ahí estamos, gente. Zonas obviamente históricas, ¿sí? ¿Por qué históricas? Porque en el pasado son zonas donde una vela, un dip profundo, una vela diaria, hizo un movimiento muy brusco hacia abajo, ya hace un par de meses atrás, ¿no? Donde empezó a caer Bitcoin. Y bueno, estamos llegando a la apertura de esa vela, ¿sí? Acá, los 46.000 más o menos, por acá arriba. Así que todo lo que cae, sube. La ecuación matemática siempre termina dando igual, ¿sí? Recordá que si tenés dos de un lado, del otro tenés que tener lo mismo, ¿sí? Si tenés 3 patitos y del otro tenés uno, te faltan 2 patitos, ¿sí? Bien, vamos. Nos vamos al índice del dólar, gente. Vamos a ver las diarias. Qué linda música. Índice del dólar, buenísimo. ¿Qué estamos viendo en el índice? Lo mismo que venimos explicando día a día, ¿sí? Recuerden que todos los días venimos analizando, comenzamos en las velas temporales superiores, la diaria sobre todo, para meternos dentro con la lupa del planeta Pepe. Retroceso, obviamente, en velas diarias es un retroceso, pero que es un retroceso que ya está tomando una sensación, ya está rompiendo un alto anterior, por ejemplo, de la caída que venía. Así que vamos a ver si ese alto, ya apoyando con pullback, puede seguir rompiendo para empezar a llegar a próximos altos para ver si lo llega a retestear, ¿no? Por ahora retroceso, pero un retroceso ya mucho más grande que fíjense en los retrocesos anteriores. Así que hay que ver qué puede suceder. Obviamente acá hay un alto interesante que lo tiene que romper, acá arriba donde está la ballenita. Vamos a ver si llega a esa zona. Por ahora está en un retroceso, pero un retroceso grande, ¿sí? Que si vamos a temporadas más chicas, esos retrocesos son tendencias alcistas, ¿sí? En esta temporada es un retroceso. Vamos dentro de las velitas diarias. El hielo en tu mirada. Bien, se rasca la nariz Pepe Mila. Bien, vamos a ver un poquito lo que es zonas de resistencia en este retroceso. Una velita que hizo ayer, fíjense, también alcista, rompe zonas, rompe highs de la vela anterior y está ¿no? pinchando la zona de resistencia, ya prácticamente apoyando como soporte, ¿sí? Esta velita chiquita que estamos viendo, cuando vayamos a velas diarias, horarias o de 15 minutos, vamos a ver velas que están por encima de zonas que habíamos marcado anteriormente, ¿sí? No sé si sería un pullback, eso depende cómo lo mires vos y cómo lo analices en tu temporalidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver velas de 15 minutos o de una horita para ver que este retroceso son tendencias alcistas para otras temporalidades, ¿no? Ahí vamos, bien.
Esto es lo mismo que habíamos dejado ayer, una pequeña sensación de agresividad, de aceleración en el precio. ¿Ven cómo el ángulo va hacia arriba? Bueno, eso significa que en cualquier momento el precio puede hacer un par de velas, sobre todo una vela de agotamiento grande alcista, para después hacer una divergencia y poder caer, ¿sí? Eso depende obviamente de cómo apoye, en qué techo apoye el precio para poder caer de forma brusca hacia abajo si es que cae, ¿no? Como esta velita que está acá. Pero bueno, tiene que llegar a zonas donde sabemos que hay órdenes pendientes que activen esas órdenes y que sean de venta, obviamente, para ir hacia abajo. Por ahora va rompiendo altos en un retroceso diario que son tendencias alcistas horarias, y con un ángulo que es de aceleración. Bien, vamos a ver velas de 5 minutitos. Mejores noches de mi vida, hablando hasta que se sea de día, conectándonos a otro nivel, verdadera compañía. Bueno, un poquito de ruido hay, por más que es un descanso alcista. Si va acelerando, pero va descansando también. Ciertas zonas, ven acá como se ven, muy apretadito todo. Bueno, es una sensación de, obviamente, de ruido, de descanso, pero bien acelerado. Así que hay que esperar. ¿A qué voy con eso? Hay que esperar un par de velas que revienten hacia arriba, ¿sí? También puede caer ahora mismo, ¿no? Pero sería interesante un par de velas de agotamiento, que son esas velas que son como si fueran rallies o dip, ¿no? Velas mamut más que elefante, donde van hacia arriba y con un PP rechazo agarrar una linda venta, ¿sí? Dejando una mecha para volverse hacia abajo, ¿no? Lo contrario, ¿bien? Así que bueno, por ahora, gente, estamos rompiendo altos, pero está, no sé, está como ahí, ¿no? Frenando un poquito. Estamos dentro de la sesión de Nueva York y bueno, veremos qué pasa en esta sesión de Nueva York acompañada con la de Londres, ¿bien? Así que por ahora rompiendo altos en una tendencia alcista también en M5, pero que sabemos que estamos dentro de un retroceso diario, ¿sí? Veremos qué pasará en el transcurso de las semanas. Por ahora, retroceso diario, alcista para temporadas más chicas y un poquito de aceleración, donde en esa aceleración estamos viendo velas en este momento que están descansando para dispararse, así que veremos qué pasa. Por ahora esperamos la fundamental que ahora vamos a estar viendo. Faltan 10 minutos para una noticia fundamental de alto impacto. Veremos cómo mueve el mercado, ¿sí? Vamos a pasar con el oro un poquito. Aceleramos un poquito la marcha. Velas diarias. Eso. Mueve, mueve, mueve. Bien, qué linda mecha. Yo le puse de nombre a esta vela pez espada, ¿no? Tremendo, ¿no? Te clavó acá, ahí lo ponemos a la ballena, la reventó. Ahí está, cuac, la reventó a la ballena, cayó hacia abajo, ¿bien? Esa vela, por ejemplo, ese ejemplo que estaba dando hoy tempranito, recién atrás, que les decía las velas de agotamiento, esa vela sería una vela de agotamiento acompañada con un clímax, por ejemplo, ¿no? El clímax es una de las trampitas o fallas, ¿no? Es una validación, como se le puede llamar, donde obviamente hacen este tipo de movimientos bruscos porque quiere llegar hasta allá, pero nada más. ¿Viste cuando aguantas abajo del agua la respiración? Decía, aguanto 10 segundos más y ya no das más, los pulmones se te explotan. Bueno, eso pasó, llegó hasta allá, 10 segundos más y ahí reventó, pum, para abajo. Obviamente abrió las órdenes, van hacia abajo, sacan unos cuantos pepes, unas cuantas ballenas y van en dirección contraria. Esa es una vela de agotamiento con fuerza, obviamente. Por más que sea agotamiento, la vela se le llama agotamiento cuando es la última vela que da el último esfuerzo. En este caso con fuerza va hacia arriba, se queda sin aire, se pincha y cae en sentido contrario, ¿sí? Dejó esa mecha, obviamente diaria, que si vamos a las velas de 15 minutos o de 1 hora o de 1 minuto, son velas con cuerpos, ¿eh? Bien, así que bueno, lo que nos interesa es la vela de hoy, ¿no? Esa vela que es interesante, pero la de hoy es una vela que está haciendo una consolidación, está emparejando la vela de ayer, ¿sí? Por ahora comenzó bajista, muy poquito, termina siendo por ahora alcista, llegó a estar acá arriba en esta zonita, en los 2035, no llegó a rellenar la mecha diaria de ayer, pero veremos cómo termina hoy, ¿sí? Si es una vela de descanso para seguir hacia la baja, acompañando esta vela con esta mecha. Miren lo que es una antena para wifi impresionante, ¿no? Así que bueno, veremos esta velita por dentro rapidito. Todo lo que quiero en esta vida es volver. Horario. Cuando te encontré en el antro aquel. Ahí estamos, bien.
bueno, también Consolidación está descansando. Todo ya hace, ¿no?, un par de horitas que viene consolidando, amagando a romper. Fíjense que cada tanto tira una vela elefante interesante hacia abajo, ¿ven? Bueno, ni hablar, obviamente esta velita que está acá, después se acompaña con este volumen, con este otro volumen, y obviamente que estamos en una zona de consolidación en este momento, con un retroceso muy brusco, ¿no?, donde llegó a reventar zonas y se devolvió de forma brusca, ¿sí? Así que bueno, por ahora con presión vamos a ajustar esta zonita. Estamos comprimiendo. Vamos a ver, voy a agarrar esta zona, ahora me interesa. Ven cómo uno va ajustando las zonitas. Así que por ahora estamos viendo una pequeña compresión, obviamente con pocas velitas. La mayoría son cuerpos chicos, pero cada tanto tira un volumen interesante de caída, sobre todo más que la alcista, ¿no? Veremos qué pasa. Si el precio llega a retestear esta zona, obviamente hay que esperar que pasen las fundamentales, pero bueno, hay que ver cómo reacciona el precio del oro, ¿no? Recuerden que el oro dispara y suele dejar mechas, como en este caso, muy interesantes, ¿sí? Así que atentos al oro, a recibirlo con alegría, ¿bien? Cuando hay guerra, sobre todo, fíjense en las subidas que tuvo, ¿no? Impresionantes. Ahora se está ajustando un poquito, llegó a máximos interesantes también, y bueno, y obviamente que ahora estamos allá arriba, nosotros hay que empezar a recorrer hacia abajo un poco también, pero bueno, veremos qué pasa en el transcurso de lo que queda de este año, gente. Así que bueno, velas de 1 hora, vamos a ir a velitas de 5 minutos. Bueno, ahí estamos, rellenando la información. Vamos a ver si hoy el precio, seguramente, así como que no, va a venir a retestear esta compresión acá arriba, que son zonas directrices, para venir a tocarlas. Y bueno, ojalá que el que opere oro le vaya hermoso hoy, mañana, y que tenga profit todos los días, ¿no? Les deseo lo mejor a todos. Tengan cuidado, gente, esto no es joda. Acá no vendés media ni zapatilla. Acá operás en vivo con lo líquido del planeta. Recuerden que Forex mueve de 5 a 7 trillones, trillones de dólares diario, gente. Es tremendo, ¿eh? Así que, ojo, un granito para un Pepe, ¿no? ¿Sabés? Vendría bárbaro, ¿no? Así que bueno, ahí vamos, gente, comprimiendo el precio, siempre respetando por ahora zonas de altos y bajos en esta pequeña compresión de banderín, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a ver si hay algún mensajito de algún Pepe amigo de acá del planeta Pepe. ¿Cómo que no? A ver si... No, si andan los... ¡Uy, qué bueno! Mirá quién está acá. Mirá quién está. Tremendo genio, por favor. Pedazo de genio. Ustedes saben que este chico que le estoy nombrando acá, sí, es mi tatarabuelo. No, Jesús, ¿cómo andás, loco? ¡Qué grande! Te tenés que sumar a los vivos, Jesús, por favor. Cuando puedas, obviamente. Y recuperate pronto, estate listo de vuelta para volver a jugar al fútbol, loco, Tenés que jugar al fútbol, mirá que vos sos bueno, De suplente, decía. Esto no, aguante River Plate, dice el muchacho, Así que bueno, recuperate de esa lesión que tuviste en el fútbol, pero dale con todo, Jesús. Y bueno, lo mejor, genio, gracias por estar. Después te tengo que compartir el link, así te sumás los días que pueda, aunque sea, gran día. Mirá quién está acá, miren quién está acá. Uno de los Pepes que me acompaña ya hace un año prácticamente, leal, digno. Obviamente gracias por acompañar, gracias por tirar buena onda, por compartir, por escribir los mensajitos. Y te regalo una canción hoy, pedí la que quieras. Vamos a leer un poquito. Escuchá, ¿Vos podés creer que me tengo que acercar para leer? Pasito a pasito a no perder, como siempre. Sí, señor, obvio. Gracias por acompañarnos. Sé que vos, en tu caso, como tantos otros que ven en diferido, pero por lo menos los ven. No sé si ven todo, pero ven un pedazo, o lo ven todo, mejor. Lo bueno que tiene es que comparten, ¿no? La información viéndola a ustedes. Me hace bien, se suma una vista más. Un like cada tanto está bueno. Y bueno, y gente como vos que viene ya hace un añito conmigo, con todo, ¿no? Yo vengo con vos también, todos de la mano acá, somos todos iguales. Y bueno, y la idea es que nadie es mejor que nadie, y la idea es ayudar. Y bueno, y de a poquito les iré compartiendo cositas. Acordate, Pepe Gatillo, que se te viene, seguramente esta semanita te regalo el otro de los Xinjiang que te vengo regalando siempre, para que te vayas preparando para
que el otro año la rompas, Vos ya vas por el Xinjiang 3, me parece, o el 4, no me acuerdo, así que te tengo que pasar cuál sigue. Son como 10 Xinjiang, para el que no sabe, los Xinjiang, gente, es una forma mía, es algo mío, una técnica que tengo para operar en el mercado. No me importa si el precio va para arriba o para abajo, a lo que voy. Yo hago la mejor técnica, la mejor operación posible para sacar un TP que es el que estoy buscando, ya sea 2-1, 3-1, 1-1. Pero si se va en contra, tengo varias técnicas, ¿no? Que obviamente después de quemar cejas y pestañas aprendiendo, eso lo aprendí, una técnica que hay que practicarlas, obviamente, donde podés sacar las operaciones en positivo, agarrando ese maletín de Pepe Mila o de Planeta Pepe y ir viendo qué es lo que necesitas, ¿no? Siempre moviendo las fichitas de ajedrez, ¿no? Lo más importante es eso, pensar. Hay veces que tenés que dejar, cuando estás jugando el ajedrez, la reina, ¿no? Se la das al contrincario, pero terminás haciendo jaque mate vos, Así que hay que usar la cabeza, gente. Santo grial, psicología y gestión de riesgo. El resto es puro cuento, Bien, gracias, Pepito. Gente, vamos a la gráfica, y seguimos. Ahí estamos, a ver. Porque vamos a ver el bot si tira alguna operación, Se me pasa el tren. Muy bien, ahí terminó. Nos vamos a MetaTrader rapidito. Seguramente llegaremos o no llegaremos. Gente, ¿qué dicen? A ver ahí. Chau, Pepe Mila. Mañana espero que venga el dólar matero, gente. Ahí estamos. Bien, estamos dentro de la plataforma. Me voy rapidito porque, a ver acá si me funcionan los teclados. Me los están haciendo percha los muchachos con los juegos. Pero bueno, ¿qué querés que le diga? Son niños, ¿no? Diríamos. Ahí estamos, a ver. Acá. Opa, para que está triste este muchacho, a ver. Autotrading ahí, está contento. Pero yo necesito el euro dólar, negro. El euro dólar, papá. Ahí está. El euro dólar necesito, ahí está. Vamos a ver qué hace esto. A ver qué hace ahí. Si toca stop, que toque, no me interesa, ¿sí? Lo que interesa es que venimos mostrando siempre las formas de operar, las técnicas, lo que salga, ¿no? Si sale... Bueno, ahí se trabó todo, me parece, no sé qué pasó. Cuando se traba todo es porque obviamente algo pasó. Bueno, ahí está. Lo puse muy alejado, sí, no pasa nada. 5 segundos más y va a desaparecer las órdenes. A ver ahí. Bueno, listo, bárbaro, no me interesó, la zona no era segura, yo estaba por fuera de esa zona, así que no pasó nada. Así hemos hecho 100 pips, 150, 80, 30, y bueno, mírenlo en los videos, día a día venimos ya hace 1 año y 2 meses operando en vivo todos los días, de forma manual, probando bots que voy creando. En este caso, este bot le puse Pepe Fundamental, ¿sí? Así que bueno, ahí está en vivo, no hay chucho, lo mostramos, si tocaba stop, ¿sí? Obviamente conozco algunas fundamentales que son agresivas. En este caso, como sé que no es agresiva y hacen trampas siempre, con el deslizamiento, con el spread, el broker, muchas cositas. En este caso, las fundamentales se meten en un paquete, ¿no? El paquete que se meten son de mediano, bajo y alto impacto. Las de alto impacto son las que me interesan, pero no todas. Esta, por ejemplo, no me interesa, pero la puse para que la veamos, ¿sí? Sí me interesan las que tienen que ver con el movimiento, realmente ese cachetazo que le dan al mercado, que tiene que ver, ¿no? Obviamente con el Producto Bruto Interno, con la inflación, los tipos, bueno, todas esas cositas que vemos de alto impacto son las que realmente tienen que tener mucho más cuidado que estas, por más que también sean de alto impacto, ¿sí? Estas suelen hacer mucha trampa, ¿sí? Y las otras, las más agresivas, por más que sean de alto impacto igual que estas, son las que cuando vos lo querés hacer a esto, se te queda pausada la plataforma y cuando la plataforma a los 10 minutos te empieza a funcionar, tenés 3 órdenes en negativo y te quemó la cuenta, ¿me entienden? Por eso les digo, tengan cuidado con lo que son las fundamentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se traba, porque... Obviamente hay deslizamientos, tiene que ver con el broker, tiene que ver con el spread, tiene que ver obviamente con tu internet y tiene que ver obviamente con que quedas en una cola vos, ¿sí? Puesto ahí, en una orden que queda puesta donde te la pueden tomar, no sé, he visto y ha pasado que muchos meten órdenes, no se las toman y vos seguís comprando o poniendo órdenes pendientes y no te la toma, y cuando querés acordar a los 2 minutos tenés
todas las órdenes activadas te aparecen en negativo. Así que tengan cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Yo les digo, como siempre, fundamentales, esperen 10 a 15 minutos, sobre todo las que son fuertes un poquito más, las que les decía anteriormente, las de tipo, las de la inflación, todas las que tienen que ver con movimientos realmente que le van a pegar un cachetazo al mercado. Bueno, no operen, gente. Y si estás dentro, porque sos de operar intradía y venís ya con una operación de ayer o de hace unas horas atrás por la sesión de Londres, por ejemplo, bueno, por lo menos asegúrate una ganancia si vas en positivo, y si vas en negativo, siempre con un stop, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dispara a favor, bárbaro. Pero si dispara en contra, es una lástima, ¿no? Así que siempre, gente, adviertan esto, ¿sí? Con seguridad, se los puedo decir, tengan mucho, pero mucho cuidado con las noticias fundamentales, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es las fuerzas de la moneda. ¿Qué es esto? Ahí está. Sí, bien, fuerza de la moneda. A ver si podemos poner cada yenes o no. Esto no. Ahora vamos a poner algo que se mueva menos. Y la yen, ahí estamos. Bien, limpito. Ahí está, H4, bien. Bueno, gente, vamos a chequear un poquito lo que son las fuerzas de las monedas. Vamos a acompañar un poquito de música, a ver qué les puedo regalar, qué podemos poner acá, algo interesante. Si les gusta alguna canción en especial, por favor, me avisan, ¿eh? Acá les voy a regalar una canción, como ayer, de un grupo interesante. Vamos a seguir leyendo con los amigos, compartiendo algún mensajito. El que se quiera sumar me avisa, gente, ¿eh? Recuerden que esa es la idea, que todos participen, que todos traigan ideas o lo que quieran decir, como decía el amigo Jesús. ¿Te acordás, Jesús, que vos decías, hay que traer ideas, ¿eh? Bueno, esas cositas es interesante, ¿no? Traigan ideas, compartir, pasarla bien. Y bueno, al que le sirve, obviamente, ¿no? Para ser rentable o para mejorar su rentabilidad, bienvenido sea, ¿no? Lo importante es ayudar. Vamos con una canción, gente, escuchen un poquito. Me voy a mojar un poquito la boca con agua calentita, con un mate, ¿eh? Escuchá. Epa, ¿qué pasó acá? Kalshen. Ah, mira, esto es... A ver. Mirá vos, el Kalshen. ¿Saben qué es esto, gente? Mirá, con el stop ahí, a ver. Ah, no. El Kalshen es de un bot, mirá vos, un bot mío. A ver, porque hay una orden pendiente de arriba, a ver. Mirá vos, un buy stop, ¿qué es eso que está ahí? Bueno, a ver si tengo algún bot activado acá. Mirá vos el muchacho. ¿No será cuando comencé hoy que estaba Kalshen con el bot de fundamentales y me lo activó, no? ¿Esta qué es? ¿Una orden de qué? A ver. Esta la saco, no sé qué es. No tengo ni idea, ¿eh? Por eso tienen que tener cuidado, gente, ¿sí? Vieron recién cuando pusimos la fundamental, lo que pasó, rebobinen. Cuando pongo la fundamental, estábamos, me parece que en Kalshen, si mal no recuerdo, y la alcancé a pasar al euro dólar, que era lo que me interesaba a mí. Pero capaz que me activó una orden, ¿me entienden? Esta mecha que está acá, ¿ven? Me activó una orden. Y esto debe ser una venta, seguramente. A ver. Exacto, es una ventita, ¿sí? Por eso está en negativa. Y bueno, vamos a dejarla, ¿eh? Podemos gatillar esta, ¿eh? Vamos a aguantar esta si quieren, ¿eh? Vamos a aguantarla un poquito hasta el número redondo. Si no, le dejamos un stop acá arriba. Esta la voy a dejar. Bien, tienen que tener siempre cuidado, gente, ¿eh? Chequear siempre cuando van a cerrar la plataforma de que no le dejen ninguna orden pendiente o una de mercado, ¿no? Y vos cerrás y decís, bueno, guarda, miren esto. Si no me da por venir acá y ver que esto estaba en rojo, no me doy cuenta de que tenía una orden pendiente, ¿sí? Una orden pendiente que se activó cuando pusimos las fundamentales, ¿sí? Así que tengan atentos a eso, ¿eh? Vamos a ver cómo hacemos acá. A ver, voy a poner... vos podés creer, me voy a tener que poner a operar el Kalshen, che. A ver. A ver qué encontramos acá. Mirá la mecha que hizo esto, ¿eh? Bueno, lo que podemos hacer acá, tenemos una venta. Son 10 pip que va nada más. Voy a esperar si cae un poquito. Le puedo tirar una venta más, pero voy a buscar una zona, por la duda, interesante. O me iré a favor de esta tendencia si veo que rompe estos altos, ¿no? Veremos qué pasa, ¿no? No pasa naranja. Ojalá que venga a visitar la mecha para ya dejar esa operación lista, que es una operación que no estamos buscando nosotros, que se activó por la fundamental de hoy, ¿no? Obviamente por estar puesto el par en esa... ¿no? El bot, perdón, puesto en este par, ¿no? Hay que tener cuidado, gente, ¿eh? A ver, vamos a analizar un poquito acá.
Mirá vos, ven, esto es lo que puede pasar, ¿eh? Está bueno el ejemplo, a mí no me interesa mostrar esto, ¿eh? Está bueno para que ustedes vean y aprendan, ¿sí? ¿Qué pasó? Me activó esta orden, ¿no? Obviamente cuando fuimos a poner el bot, estaba en este par, lo pasé al eurodólar, pero a este también lo tomó, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso, ¿sí? Sobre todo el CAD, ahora no sé si nos viene una noticia fundamental de alto impacto, tengan cuidado, que tiene que ver con el Producto Bruto Interno del canadiense, ¿eh? Ahora, a ver, si no estamos acá, por acá cerquita, sí, estamos muy cerca, ¿eh? Así que ojo ahí, ¿eh? Cuanto mucho esto le pongo un stop acá arriba y veremos. Bien, vamos a dejarla, vamos a estar atentos, ustedes cuanto mucho me avisan si rompe esta zonita, vamos a ver la fuerza de las monedas. A ver, ¿cómo vemos acá? A ver, ahí está, bien. Bien, fuerza de las monedas. El CAD está fuerte, mirá vos, CAD Yen, ayer estaba CAD yendo, hoy está CAD subiendo, pareciera en chiste, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito la fuerza, como hacemos siempre, las tendencias, cómo está la monedita que corre siempre, como venimos siempre viendo, hace años viendo la fuerza de la moneda, sobre todo con el amigo Jesús, que venimos ahí siempre, ¿te acordás, Jesús, lo que era de esa época? Todos los días la fuerza de la moneda y tantas cositas, ¿no? Operando y viendo, teníamos el sistema, ¿te acordás de nuestro sistema interesante? Miren, busquen estudio trading, gente. Bien, CAD Yen, acá estamos. CAD Yen, bueno, es para buscar compras pareciera, pero el Yen no me gusta mucho para operarlo, ¿sí? Seguramente vamos a tener que hacer algún trabajito acá porque tenemos una orden abierta que no la abrió el bot, obviamente por no haber cerrado a tiempo, ¿no? El bot para ponerlo en el euro dólar como estábamos buscando, ¿bien? Así que el CAD está fuerte, gente, ojo al piojo ahí. Lo que podemos hacer es ver, a ver si tenemos la libra está débil, ir a ver obviamente la estructura para ver si nos conviene algo. Podemos ver el oro también. Hay que esperar alguna sobrecompra, alguna sobreventa también para aprovechar en el CAD Yen, ¿no? Héroes. Qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo tema, por favor. Hoy no tiramos la ruleta, gente. Recuerden que solemos tirar la ruleta para ver qué es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Para que sea más difícil el vivo. Hay veces que en la ruleta me dice, hoy tenés que operar solamente, ¿no? La onda Elliot número 3 y en un order block, no sé, en M1, entonces en M15, tenés que buscar eso. Y solamente ventas o compras, lo que sea, ¿no? Hoy tenés que operar lo que sea una acumulación o una distribución según Wyckoff, ¿no? Y bueno, y es así. Por eso les digo que está bueno esto, gente. Van a aprender mucho y otros, los que saben, la van a disfrutar también, ¿eh? Así que bueno, por ahora, viendo acá un poquito el panorama, vamos a ver un poquito a ver cómo sigue acá el CAD Yen. Bueno, ese se va para arriba como una nave. Bueno. Vamos a ver si acá tomara, acá a partir de esta zonita. Escuchá de fondo. Todos tus muertos, un grupo ya re viejo, pero acá está acomodado un poquito, ¿no? Lo que es el sonido, ¿no? Un poquito más actualizado. A ver si conocen este tema. Pum, 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 pum. Escuchá. Gente de Mier. A ver, escuchá. Qué lástima que me abrió esta orden, ¿no? No pasa nada igual, pero estaríamos buscando otra operación. A ver cómo... Hay gente mentirosa. Hay gente policía. Gente de mierda. Gente que no. Gente que no. A ver si agarramos una gráfica limpia. Oh. Hay gente que te dice que tenés que trabajar. Gente que te dice tenés que estudiar. Gente que te dice tenés un problema existencial. Gente que no. Está bien. Gente que no. Gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social. Te Mirá vos la mechita que regalo. mandar. Vos solo querés mandarlos a ¿Qué casa. pasó acá? Ah, me tocó el stop, a ver. Gente que te banca, gente que no. ¿Qué pasó acá? ¿Ustedes acaban de ver en vivo lo que pasó? En la calle morir.
What the fuck. Buah, la verdad, después voy a ver qué pasó. No te hagas el pecado, no te creas que le hablo al de al lado, porque te hablo a vos. Qué raro, Yo no. ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? Yo no. ¿Querés ser policía? ¿Querés ser policía? Mirá vos. Yo no. A ver. Ah, bien, no, ya sé lo que ha pasado. Me ha sacado con el stop de la orden del bot de fundamentales que era de 14 pips, Ahí me ha sacado, mirá vos, está bien. Lo que pasa es que es un stop oculto, pero qué raro que no se haya visto acá, ¿no? What? ¿Qué pasó? Bueno, fantasma, gente, tengan cuidado. Vamos a ver los mensajitos mientras lo dejamos, ya está, no pasa nada. Bien. Escuchá. Esta hora no, negro. Escucha, otro más. Estoy poniendo música vieja, gente. Bien, ¿quieren que veamos algún par? Algo, me avisan, lo que necesiten. Buen día, Master. ¿Cómo va, genio? ¿Quién es? ¿Cómo está, señor? ¿Bien? Bien. Bueno, seguimos. Jesús, se ve que lo que estás escribiendo no se ve porque se pone en mayúscula, Seguramente el bot que tenemos te saca el mensajito porque deben ser palabras de mayúscula o alguna palabra en especial. Habría que ver eso que es. Tu mujer se... Eurogen, posible ventita. Bueno, dale, vamos a verlo. Ya lo voy a ver. ¿Vieron lo que pasó recién? Les vuelvo a explicar al que se sume nuevo. Agarré y puse el bot de fundamentales para operar la noticia fundamental. ¿Qué pasó? Cuando vamos a ver el bot de fundamentales, mírenlo ustedes, van a ver, rebobinen para atrás, ¿no? Rebobinen y lo van a ver. No estaba activado el bot, entonces cuando lo activo, faltaba un minuto, empezó a poner órdenes. Pero ¿qué pasa? Cuando miro, no era el eurodólar, era el CAD yen, ¿me entienden? Cuando pasé al eurodólar, me olvidé que el CAD yen también puede haber, que haya quedado una orden pendiente. Y bueno, y me activó una orden pendiente que fue la mechita esta, ¿ven? Ahí la ven. Y bueno, ahí me tocó el shell y se ve que me sacó a los 14 pipa acá. Nosotros queríamos recuperar la operación, qué lástima. Pero bueno, me sacó sin darme cuenta que tenía el stop oculto. Bueno, ya está. Bien igual. ¿Ven? Ahí estaríamos prácticamente casi en positivo o pasando a tabla prácticamente ahí, ¿ven? En el CAD yen. Ve que todo lo que sube baja hay que esperar obviamente y aprovechar. Si hubiéramos hecho acá arriba alguna ventita como para promediar con la que estaba abajo, seguramente ya estábamos o en positivo o en tablas, Pero tenés que estar seguro, porque si se va en contra, se te suma el doble, Ese doble suma todo para el balance y para obviamente la equidad tenés que ir viendo, ¿no? Obviamente que tenés que tener un drawdown que no sea elevado. Miren ahí, por ejemplo, ¿ven? Si no aprovechás a cerrar. Por eso muchas veces, este ejemplo está bueno lo que les voy a dar. Muchas veces me ven que pongo como ayer o antes de ayer un stop en positivo enseguida, porque un scalping estamos viendo, y hay veces que hacemos 20, 30, ustedes lo han visto, 40 pip, 20 pip, 5, 15, y hay veces que te toca el stop y después se va para abajo. Decís, pucha, ¿por qué no lo puse arriba? Bueno, miren acá. Si acá hubiéramos hecho una venta acá arriba, que era la idea mía, en alguna zona interesante, ya acá estábamos en tablet, yo seguramente hubiera sacado parte de la de arriba o todo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si no hubiera sacado, la de arriba en este momento quizás se ponía en negativo junto con la de abajo y se suma. Por eso tienen que tener cuidado y saber qué es lo... Si vos tenés fijo en tu cabeza qué es lo que vas a perder de forma diaria con gestión de riesgo, ya está. Te llegó al 1% fuera, ¿sí? Pero siempre respetando, no tirándote a la pileta, ¿no? Y rompiéndote la cabeza. Bien. Seguimos acá con el amigo. Es buena Eurogen, me dice acá Jesús. Bueno, vamos a ver Eurogen ya. A ver cómo está. Vamos a ver la fuerza primero, gente. Euro y yen. Lo que les puedo decir de Eurogen es que el yen está débil. El euro no está tan fuerte, el euro. Ojo, gente. El euro está por encima del yen en todas las temporalidades, pero no está tan fuerte. Quizás puede ser... bueno, el CAD está fuerte, pero estamos viendo ahora. Podemos esperar el rompimiento del CAD, pero ojo que se avecina una noticia de alto impacto del CAD, del Producto Bruto Interno. Ojo, gente, que eso va a mover, va a mover. Así que tengan cuidado.
sí podemos aprovechar. Bueno, vamos a ver lo que dicen los amigos, obviamente, como que no. Eurogen, vamos a Eurogen. Pueden también buscar Augen, ¿Te gusta aullar? Augen. Vamos a ver un poquito, a ver Eurogen, ¿qué dicen los amigos? Acá estamos, Eurogen. ¿Qué es esto? Ah, mira vos, acá tenía... Miren esto, gente. Acá tenía el bot también puesto de fundamentales. Se ve que lo tengo acá y acá, ¿ven? Por suerte acá no me abrió nada. Pero ven lo que les digo, hay que tener cuidados, ¿eh? Sobre todo chequear antes de activar esta opción de trading automáticos, ¿eh? Siempre háganlo. No me ha pasado muchas veces, pero bueno, hoy me pasó en vivo, por ejemplo, ¿sí? Tengan cuidado. Bien, vamos a ver, estamos en M15. Los chicos quieren buscar compras o ventas. A ver qué me decían. No me gusta la zona que estoy viendo, pero a ver. Esa luz, gratitud, gratitud, gratitud. También puede ser eurodólar, me pone acá el amigo, el compañero. Me pone eurodólar, me pone también Eurocad, esperando un poquito de fuerza bajista. Bueno. Ustedes están buscando ventitas, ¿no? Me dicen en el Eurogen, gente. Dejó un rechazo interesante. No sé en qué temporada lo ven, pero estaría... Estoy en oro, ya con una ganancia tomada. Bueno, gracias por avisar, genio, ¿eh? Nah, bien. Qué pedazo de genio, Jesús. Bien, después tomamos una cervecita, ¿eh? Invitás vos. Hecho. Bueno, bien. Seis meses jugando al FIFA, ¿no? Jugando al FIFA y operando con nosotros todos los días. Espero que siempre firme junto al pueblo. Como decía, ¿viste el loco que se cayó en la moto? Firme junto al pueblo. Bueno, voy a buscar, a ver, Eurogen, alguna. También esto se está yendo al revés, el Eurogen, ¿eh? El euro fuerte, el yen débil. Ven acá, estamos en Eurogen, en M15. Si vamos a un minuto, vamos a ver zonas que va rompiendo hacia arriba, ¿eh? Ojo con el piojo ahí, miren. Che, no sé si no me voy en compra, yo en contra de ustedes, muchachos. A ver, voy a actualizar acá. No me gusta mucho el Eurogen en sí. A ver si puedo actualizar acá un poquito. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Pum. Solo las palabras un caso puede resolver. Pero tiene una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Mirá vos, no me deja. ¿Qué pasa, Fer? Sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Bueno, no se puede ver. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Tengo niños traviesos, me han roto los teclados. Cada vez que compro un teclado, pero percha, ¿vos podés creer que no puedo pasar de gráfica en gráfica? ¿Ustedes pueden creer, gente? Tremendo, ¿eh? Pero hecho percha el teclado. Lo usan para... ¿Vieron la A, la S, la W que se usan para arriba y para abajo, izquierda y derecha? Me lo hicieron percha. Yo no sé cómo hacen los locos, pero te lo rompen y se hacen, viste, tremendos son, ¿eh? Así que... vamos a ver, cuando sean rentables que compren todos los días un teclado, ¿viste? A ver si les gusta. Los retaba, ¿viste? Bien, encima son caritos estos teclados. Para el que, ¿no? El que le gustan los teclados gamer. Bueno, estos más que gamer son teclados de plástico directamente. Quedaron de cartón, quedaron. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Bien, vamos a dejarlo papito. Muy lindo, papo, ¿eh? Nos vamos un poquito con música. Y bueno, vamos a ver si encontramos algo ahora cerquita a pasitos, ¿eh? Pasitos de la fundamental, recuerden. Se acerca el CAD, gente, ¿eh? A ver qué les puedo combinar acá un segundito. Ya seguimos con algún análisis para ver si encontramos algún par. Los chicos decían el Eurogen. Vamos a ver si yo no voy en contra de lo que decían por lo que veo. Pero ojo que puede caer, ¿eh? Uno de los chicos veía el Eurogen como atractivo. Vamos a ver ahora. Primero voy a combinar un poquito de música acá, tranqui. A ver qué puedo compartir a los chicos.
¿Le gusta Fito? ¿Fito? ¿O más o menos? A ver acá. Esto no. Fito. Vamos acá, miren, escuchen esto. Qué bonito. El Indio Solari con el soldado. Te regalo para vos, que estás del otro lado, un trago especial. Escuchá, Eso sí, vas a tener que poner fuerte, Si querés poner fuerte, yo mientras voy viendo algún par. ¿Vamos? Che, que no me deja ver esto, qué lástima, Opa, mirá. Esto para compras me gusta a mí. Lo que pasa que todas estas flechitas que ven de fondo no se asusten, Son indicadores que he creado, que los utilizo para explicar nada más, A mí me gusta operar así en gráfica limpia, pero a ver si puedo poner Euroyen acá. Batiendo tajos. Dicen que eres bueno, nene. Casi el mejor. Acá me gustaría operar una compra. Lástima que se mueve muy poco este par. Está llegando a una zona de media móvil con un canal que está haciendo. A ver cuánto hay ahí. No, pero no hay nada de distancia. Agarrarlo ahí en una comprita interesante, A ver, vamos. Dicen que no está mal el soñar. El soñar. Bueno, el euro está tomando fuerza. Euro-yen, nos vamos, me parece, en sentido contrario. Obviamente que todo cambia, ustedes lo saben, gente. Quizás me tiro en compra y esto se va en ventas al rato, veremos. Por ahora no me deja ver la estructura del pasado, ¿Por qué? No lo sé. A ver si actualizo ahí. Bueno, no sé qué es realmente. Qué lástima, No puedo ver el pasado acá, a ver. Le voy a poner una orden pendiente acá, Ahí, operaciones, buy stop, se lo dejo puesto ahí y la dejo, Si lo rompe, veremos qué hace. ¿Sí? Yo voy a favor del euro. Por ahora estamos llegando a una zona de sobrecompra ya hace rato. Así que estoy atento a que pueda haber una caída, una divergencia. ¿Sí? Ya se alejó mucho de la media móvil. Así que bueno, puede ser que nos comamos un retroceso. Por eso lo puse por encima. ¿Sí? Ese trago especial. Dicen que no está mal el soñar. El soñar. Creo que no anda mi internet, dice el compañero. Bueno, acá pasa siempre, ¿viste? Va, siempre, muchas veces. Donde vivo la zona es tremenda, gente, Oro me llevó a la luna. Mirá vos el tipo, Compartí la foto, Jesús, en el grupo. Pasásela a los chicos ahí. Ya pasó, Pepe Mila. Ah, sí. ¿Cómo le avisamos? Es verdad, sí, ya pasó la caída, decís vos, ¿no? Es verdad, yo estoy leyendo tarde, ¿viste? Inclusive ahora puede empezar de vuelta la caída. Vamos a ver, yo estoy muy arriba, ojo, Mirando compras en Euroyen, buenísimo. Hace media hora la idea. El loco era en la sesión de Tokio y decía, no, chicos, me parece que... Claro, estaba en la sesión de Tokio y le habían dicho en la de Nueva York, ¿viste? Me tiene que acompañar en el vivo, gente, si no, no llego. ¿Quién quedará de beber? Ese trago especial. Dicen que no está mal el soñar. El soñar. Franco suizo. ¿Te gusta el franco suizo? Para mí es panqueque, tengan cuidado, pero está fuerte, gente. Si les gusta operar algo del franco, ojo, les vuelvo a reiterar al que se vaya sumando o decía o vea el video en diferido. Che, ojo, decía, ¿viste? Dentro de 2 horas ya había pasado. Pero se acerca, hablando en serio, el calendario, ¿no? Lo que tiene que ver con las ediciones de tipo, ¿sí? Que es ahora a las 12. Faltan obviamente 1 hora y 20 minutos para que venga esa noticia, ¿sí? Así que atentos, gente, ahí, con el CAD, ¿sí? Y después 2:30 tenemos inventario de petróleo crudo del dólar.
Pero la que más va a pegar es el CAD, ojo ahí, La puta, qué feo. Vieron ayer y anteayer, gente, las operaciones, qué lindo. Si no hubieran tocado el stop en positivo, se fueron lindo, el análisis fue lindo. Igualmente, esta semana y la que pasó anterior, estoy medio complicado con los horarios, ¿sí? Pero vamos a ver si nos ajustamos de vuelta para estar un par de horitas y poder operar y explicar. Vieron que todos los días operando varias operaciones. A ver si ella agarra la orden, a ver qué pasa. Veremos en un rato. Ojo que está muy sobrecomprado, puede pegar una caída como la que bajó y subió, lo mismo. Así que ojo ahí, La noche te rompe la copa. Vamos a bajar 15 minutos para que se vea un poco mejor la gráfica. Lo que voy viendo, ojalá sea así. Este patrón que estamos viendo acá, ¿no? Vamos a poner la gráfica limpia porque no se ve nada. A ver, Euro-Yen. Acá. Euro-Yen, acá tenemos la gráfica limpia. Euro-Yen, ¿estás acá? Sí, ahí estamos. Llevo la marca. No me toma. Ahí. Todas tus heridas. Con agua podrida. Ahí está. Bueno, vamos a ver a lo que le decía anteriormente. Acá, gente, podemos ver volumen en esta vela, fíjense. Después hizo un par de velitas más chicas, pero subió un poco más. Puede ser que repita el patrón acá, como acá también, y haga lo mismo y llegue a retestear este número redondo que coincide con esta directriz que viene del pasado. ¿Ven ahí? Donde si vamos hacia el pasado, si me lo permite, obviamente, la gráfica que está media rara, hoy ahí ven, hay zonas, ven acá, que va interactuando acá arriba, ¿sí? Puede ser de que venga, la tendencia que estamos viendo es bajista, pero puede ser que en este retroceso que estamos viendo, de que vaya allá arriba. Si va hasta allá arriba, a nosotros nos sirve, ¿sí? A mí. Bueno, y si cae, mejor, ¿no? Más abajo lo podemos agarrar, obviamente. Así que bueno, pero estamos viendo una sensación de frenada del precio acá en todas estas velitas, donde pareciera en la caída que es una pequeña acumulación también, ¿no? Donde encuentran fallas, climas, volumen de parada y todo esto que está acá, todo. ¿Sí? Achicamos un poquito ahí. Ahí ven esto que está acá, ¿sí? Así que bueno, puede quedarse acá consolidando hasta romper hacia arriba o seguir la tendencia bajista, y más que acumulación puede ser una redistribución también, ¿sí? Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes, donde solo campeonan los peores. Hola Hermes, ¿cómo andás? No te vi, disculpa. Espero que estés bien. ¿De dónde sos? Todas tus heridas. De con agua podrida. Mentiste al diablo 3 veces, vendiéndole flores. Te llevaste en andas adelante. Y te llevaste 5% va subiendo Bitcoin, gente, está ahí en un 5%, estaba viendo recién, así que bueno, me quedó la batata acá, tremendo los muchachos. Vamos a ver si no les compro un teclado aparte. Tremendo los rompetuti, los Pepe rompetuti serían, tremendo, ya ni anda, no sé si apretar la S o desde el celular le mandaba, ¿viste? No, tremendo, y ya debe ser el cuarto teclado que voy comprando. Y el más chiquito tiene como 50 años jugando los juegos, ¿te podés creer vos? Bueno, falta ese rompimiento, esa fuerza que despega hacia arriba. Vamos a esperarlo un poco más. En el caso de que 11 y cuarto me voy, así que le dejo el stop. Y bueno, con algún TP y veremos después, ¿no? Obviamente, qué es lo que pasa, ¿no? También podemos ver si el precio va fuerte hacia abajo, si no podemos buscar alguna... ¿sí?
alguna posición en contra también, ¿no? Hay que ver qué pasa. Por ahora está haciendo una pequeña consolidación ahí, ¿sí? Después de, obviamente, este clima que hizo acá, esta pinchadura de térmica acá abajo, tremendo como pinchó acá abajo, ¿eh? Número redondo, ¿lo ven? Lo pinchó y se dolió. ¿Vos podés creer que no puedo correr la gráfica hacia la derecha? A ver si actualizo ahí. Por eso me voy a 15 minutos, ¿sí? A ver en 5. Tremendo, ¿eh? Bueno, vamos a 15 para ver ahí. Que escape el gas. Prende la mecha. A ver cómo siguen las fuerzas. Hay que volar. Porque en este tren solo viaja fugitivo. Y si miras bien. Euro fuerte por ahora, bueno. CAD débil. ¿Se acuerdan que estaba el CAD fuerte? Hoy está débil. Mirá vos cómo cambió. Obviamente, lo que les digo siempre, con las fuerzas tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Siempre porque recuerden que las fuertes descansan y muchas veces cuando descansan se lesionan. Como el amigo, te lesionás y después tenés que estar ahí, ¿no? Parado un tiempo. Así que por ahora el CAD pasó a estar débil, ¿sí? Así que atentos. El euro fuerte. El NZD, que me gusta operarlo mucho con el dólar, por ahora está más fuerte, estaría para compras, ¿eh? Con el dólar, ¿no? Pero habría que ver la gráfica, a ver cómo está. A ver Eurocad, vamos a ver Eurocad, ¿no? Mucho tiempo no tenemos. A ver Eurocad, vamos a pasar acá un poquito. Eurocad. Nadie sabe su destino. Mirá vos, no puedo ver. Ahí está. Ajá, mirá lo que nos perdimos acá. Y esta cruz. Bueno, acá está pasando para arriba la caída, ¿ven? Este rastreador lo creé, tiene varios indicadores dentro puestos, ¿sí? Esta viborita de color acá abajo. Y es posible, tendría que romper este alto, ¿no? Para el que hace intradía, pero si hacemos un scalping, a ver en M1, hasta esta zona, a ver, voy a marcar acá, no me abre la otra operación antes, hasta por acá, hasta ahí, M5, a ver, opa, mirá cómo se me va para atrás la gráfica. Esto es porque meto mano cuando hago backtesting y no tengo la información del histórico. Y eso que lo actualizo acá, ¿eh? A ver ahí. De la humanidad. Mirá cómo me tira bombitas acá. Estos indicadores que salen, que los creé, me está diciendo el de las bombitas que hay sobre compra y que tiene que pegar un retroceso. Seguramente puede ser este el retroceso, lo que estamos viendo, o puede ir a tocar las medias, ¿sí? A la vez hay sobre compra con este Xinjiang que armé también, ¿sí? Que es un RSI con un estocástico mezclado, ¿sí? Rompe todos los espejos. Qué lástima, que no se ve todo. Hasta ahí, ¿cuánto tenemos de acá hasta acá? A ver. Bueno, interesante también, A ver, voy a poner como aprovechando la fuerza y la debilidad de una y de la otra, Habría que buscar con un Fibonacci, si no, para buscar alguna comprita por acá abajo, ¿sí? Para ya agarrar el tramo un poquito más abajo. A ver cómo sigue el Euro-Yen. Bueno. Bueno, la primera que me agarre, vamos a ver cuál, saco la otra, ¿sí? Por las dudas veré. Ahí está, esta ya me la pinchó, me parece. Ahí va. Vamos a ver si se devuelve enseguida. Recuerden que esta media móvil está muy cerquita. Y bueno, veremos qué pasa. Ahí si sigue fuerte el euro, si el yen acompaña con la debilidad. Estamos justo en una zona de flip, ¿sí? Donde hay interacción de compras y ventas acá en el medio, zona de soporte y resistencia, ¿sí? Una pequeña, ¿no?, consolidación donde interactúa, ¿no?, el precio bastante acá. El POC, el famoso POC, gente. A ver cómo va el CAD Yen. No, el CAD Yen no, era el... Acá que lo pinté. Eurocad. Bueno. Miren las bombitas que tira. Esto está diciendo, guarda, fíjense cómo se alejó de la media móvil y puede venir una divergencia. Puede haber una divergencia, habría que ver. Vamos a ver si hay una divergencia acá, a ver.
Bueno, acá no veo, podríamos poner otro indicador, pero la divergencia es cuando en el indicador los altos, por ejemplo, van en sentido contrario que los altos, los dos últimos altos, por ejemplo, del precio, ¿sí? Bueno, esta bomba que tira acá es sobrecompra, te está diciendo tiene que descansar. Y si ustedes miran la distancia que hay entre la media móvil y el precio y ven el pasado, que no puedo volver para atrás, no sé por qué, es una distancia interesante que puede venir a visitarlas, ¿eh? Entonces vos podés operar una venta si rompe este bajo acá, ahí, o podés tomar un Fibonacci y seguir la tendencia alcista con alguna compra por acá abajo. Eso depende cada gusto, ¿no? A piacere. Se echó a la fuga. Bueno, esta no la quiere tocar. Siempre sabiendo que es tarde para volver atrás. El tren que rompe el... Gente, elijan música, vamos. ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren escuchar? Que no sea cumbia, ¿eh? Las lágrimas sobre su sonrisa. Está bien, vamos a ver si podemos poner a los amigos. ¿Les gusta los redondos? Lo pongo todos los días. Pasa, hace una semanita que no los pongo los redondos, ¿eh? Lo que podemos poner es no te va a gustar. Si les gusta, te termina gustando, ¿no? Bueno, les voy a poner no te va a gustar en vivo. Espero que les guste escuchar, ¿eh? Escuchá. A ver si esto te gusta. Fuerte, ¿eh? Vamos. No te va a gustar con ustedes y sé que te va a gustar, ¿eh? Como que tenés que irte si recién te vi llegar. Solo me das en un rato lo que Qué grande, Jesús. ¿Estás en algún otro, Jesús? No. espero. Eurocal salió como cohete, me pone, a ver. Y sí, seguro, a ver. Hoy estoy, esta semana, no sé si notaron, esta semana estoy medio raro. No sé si es por los análisis que estoy haciendo, pero no análisis técnico, ¿no? Los análisis de sangre, que ando perdido, más perdido que perro en cancha de bocha, ¿eh? Así que fíjate si no estoy como... No sé si no estoy como Bat Mila, ojo, ¿Vieron la foto de Bat Mila? Compartila después, Jesús. Si la tenés, ¿te acordás, Bat Mila? Tremendo fue Bat Mila, Tren al Sur y Homero. Bueno, dale, ya te lo regalo. Esta canción, gente, miren, vamos a poner... Jesús, escucha esto, escucha esta historia, escucha. Bien, la historia que les voy a compartir ahora, se hacía el ¿no? Puro el hombre Pepe Suspenso, era, vieron como bueno, no importa, pero le voy a regalar una canción al amigo acá, porque si no me olvido, y ya la pongo. Se llama Homero la canción, ¿sí? Es de un trabajador como el amigo Pepe Gatillo, que labura todos los días, que va a trabajar, y obviamente que él lo que quiere es siempre, ¿no? Estar mejor, ¿no? Obviamente, pero no es chanta, no es garca, va a trabajar, y obviamente que muchas veces, lamentablemente, sabemos que del 100% muy pocos salen a flote siendo rentables, o que les va bien en alguna empresa, en algún proyecto, y el resto terminan siendo ovejas que hacen lo mismo. Lamentablemente, la realidad es esa, gente. No queda otra. Por eso les regalo esta canción, pero obviamente como para que se superen, ¿no? No para que sigan los mismos pasos. Lamentablemente sabemos que la realidad es otra. Muchas veces es la que cuenta esta canción, ¿sí? Así que se la regalo al amigo, pero para que la supere, obviamente, ¿no? Así que te la regalo. Sé que te va a gustar. Ya la conoces, por eso me la pediste. Y bueno, escuchala, interpretala y ojalá que seas de los poquitos que superan eso, ¿no? Todos lo pueden superar, ¿no? Esa sensación de estar estancado y no poder superarte a vos mismo y a llegar a un proyecto, ¿no? Se puede, gente, siempre se puede. Obviamente tenés que muchas veces caerte, lamentablemente, te levantás y seguís. Si te caes, te levantás y seguís. Y no queda otra. Estamos solitos en este planeta, acompañados de quienes nos quieren, pero realmente el yo interior vos solo lo podés manejar, ¿sí? Y depende de vos cuántas veces te caiga y cuántas veces te quieras levantar. Esta canción es para vos, amigo. Espero que te guste. Ya la conoces, por eso ya te la he puesto antes, pero te la vuelvo a regalar. Escuchala, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el
diario. Pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Ay, y es así, aprendemos a ser felices así, la vida del obrero es así, y pocos son los que van a zafar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Canta. Bien, gente, ahí me quedé un poquito actualizando un poco la gráfica porque lo que ustedes están viendo es la gráfica, pero fíjense que faltan velas, ¿eh? Eso es porque en los análisis, cuando hago backtesting, meto mano muchas veces y borro historiales porque voy bajando de otras plataformas y fíjense lo que pasa, ¿ven? Acá lo voy a actualizar de vuelta, a ver si me puede acomodar un poco, ajustar las gráficas, ¿eh? Por eso siempre tienen que chequear todo. Si en este caso faltan velas, miren lo que es esto, no es un gap, es una tremendo, a ver ahí si puedo ajustar. Si no me paso a 5, a ver ahí, actualizar. Tapado con los diarios de ayer,
sin saber. Bueno, nos cambiaremos a otro broker. No, tremendo, ¿eh? Culpable de todo otra vez. A ver, NM5. Repetiste una y mil veces más. Seguro. Bueno, ahí me abrió la orden, gente, ¿eh? Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Y eso que estaba bien, fueron más mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. Hoy voy sin rumbo. Bien, gente, seguimos. Vamos a ver un poquito si hay algún mensajito de los amigos, de los compañeros. Ya pasó Pepe Mila, sí. Eurocard también, bueno, sí, seguro pasó. Si supiera la cantidad de cosas que tengo abiertas acá, es tremendo esto, ¿eh? Tremendo, gente, ¿eh? Viste que algunos tienen 5, yo estoy solito, es tremendo el quilombo de cosas que tengo, pero bueno, trato de hacerlo. Ya no espero más. Bueno, buenísimo. Amo el oro, yo también. Yo amo el oro también, sí, es verdad. Es la idea, dice el amigo, para superarse y salir de ahí hay que tener algo mejor, como por ejemplo, en este caso puede ser lo que hacemos nosotros día a día, el trading, y si les sirve lo que hacemos acá a los pepes, bienvenido sea, ojalá así sea, gente, ¿eh? Libra dólar llegando a un techo, me dice el amigo, no sé si es ahora, eso habría que ver, y vela de 15 dejando mecha, ¿eh? Ojo ahí, ojo al piojo, Y así soy yo, somos tan distintos, mujer. Tremendo, encima de que estoy lleno de aplicaciones, no me funciona el teclado, gente. Tremendo, pero tremendo. Los muchachos le meten tiro, ¿vieron con el famoso Fortnite? Lo están haciendo percha al Fortnite, pero hacen percha todo el teclado, todo, no les interesa nada. Tremendo, no anda nada, gente, Así que si no puedo poner stop es porque no puedo arrastrar el... No, tremendo, tremendo. Obviamente que lo manejo con el mouse, ¿no? Pero el mouse tampoco funciona en la tecla derecha. Debe ser el 6º mouse que compro. Opa, mirá que mechita ahí, a ver. La ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego. Se quema por dentro. No, tremendo, gente, Sabes, ¿Es en serio? no estoy mintiendo, algo sé. Se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. ¿Saben quién canta, no? De fondo, el Piti Álvarez, muchacho. El Piti. Ojalá que andás a ver qué está haciendo el muchacho, ¿no? Está pagando lo que hizo, ¿no? Obviamente. No sé si está suelto ahora. Bueno, dejó mechita interesante. Se fue agresivamente hacia abajo. Vamos a ver si puedo llegar a dejar una, cuanto mucho una orden más. O me voy en toda esta zona interesante hacia abajo también, sabiendo que tendría que venir a retestear esta zona que está acá arriba. Así que este recorrido de compresión, vemos si no dejo alguna grilla armadita acá, ¿sí? Veo. Y cuanto mucho la dejo y me voy, ¿sí? Con un stop y un TP, obviamente, ¿no? Cosas que voy haciendo parecen un sueño, casi sin darme cuenta. Se me va pasando el día y la vida, casi sin darme cuenta. El Piti, muchachos, vamos a sacarlo del Piti porque es hermosa, tiene temas muy bonitos, pero hay otros que son un poco melancólicos, ¿eh? Así que vamos a dejar un poquito los piojos. A ver acá, los piojitos. ¿Sabés lo que son los piojitos, no? ¿Tuviste piojos cuando eras chiquito o cuando sos grande? A mí me han recorrido alguna vez, ¿a ustedes no? ¿Con qué los mataban ustedes? A mí me ponían queroseno, me acuerdo, re viejo. No. A ver ahí, ¿qué les puedo regalar? Bueno, vamos a ver acá. Desde lejos no se ve el farolito, antes y después. Ahí está, con ustedes. Bueno.
Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. a cazar un ciervo. Después te acompañaba Vamos a llamar a Pepe Mila un ratito. Pepito, ¿estás ahí? para tu cama. Tremendo, gente, no me anda. Cada vez menos anda las teclas. En cualquier momento el monitor lo veo roto también. Tremendo, ¿eh? Che, pero que son chiquitos, no, el más chiquito va a cumplir 40 años más o menos. Tremendo, ¿eh? Después vos Bien, gente, vamos a ver un poquito a Pepe Mila, ¿eh? Ahí estamos, gente, súmense, suscríbanse, por favor les pido, si pueden, esta canción es para ustedes, denle like, compartan, estamos todos los días acá haciendo algún experimento, alguna cosita interesante, espero que la pasen bien, y bueno, hay días que estamos prácticamente 3 horitas, ahora esta semanita, como les decía anteriormente, estamos menos tiempos, así que bueno, esa es la idea, gente, tratar de que ustedes la pasen bien, de que yo también, con música, con operaciones, probando backtesting, backtesteando, haciendo análisis, proyecciones, todo, gente, ¿sí? Súmense a los vivos, gente, vamos, compartan en grupo, vamos, los espero, ¿eh? Bien, se me suman. ¿A dónde? Al Planeta Pepe. después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes Hasta mañana, chicos. Bueno, gracias Jesús por estar. Genio total, abrazo gigante. Después nos vemos, ¿eh? Un besito en el cachete, genio. Chau, campeón. qué placer verte otra vez. No decir El Piti, sí. Es tremenda la historia. ¿No viste ningún reportaje? Fíjate, buscá un reportaje del Piti Álvarez. Está en su mundo él, ojo, está bien. qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Eso. Tarananananana. Se acerca la fundamental, gente. Atentos ahí, tengan cuidado el que esté con operaciones, ¿eh? Fundamental del CAD, interesante también para estar atentos, para prevenirse, ¿sí? Después me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a Recuerden que los ejemplos que doy son en scalping, porque si fuera intradía, estamos 3 días, 2 días, 8 horas, y estamos en vivo un par de horitas nada más, ¿eh? Por eso van a ver que saco parciales cuando vamos 10 pip, 15, 20, 5, según cómo está la zona, ¿sí? Que si fueran en intradía, por lo menos 20 pip tenés que sacar, cuando ya vas 20, un parcial o algo, 30, 40, 50, ¿sí? Son ejemplos, ¿eh? con idéntica pasión. Almas sin transmutación. Bueno, si toca este piquito, yo acá ya me cubro por las dudas, para el ejemplo, porque ya me voy. Ahí, inclusive lo puedo dejar ahora el stop en positivo por las dudas, así ya me saco. Escucha de fondo, Ahí está.
Ahí estamos, ahí no pierdo nada, ¿sí? Llevamos 7 pip, 8 pip. Tranquilamente, el ejemplo cuál es, si vos estás en intradía y esta vela es una vela de 1 hora y vas 30 pip ahí, no espere que te toque el stop. Aprovechá, siempre aprovechen el mercado, no estén mucho tiempo, pero ahí si ya vas 7, haces botón derecho, no un ejemplo, y vamos a ver si llega hasta allá arriba. Seguramente puede ir más, puede pasar de que después sube, rompe todo lo alto y te perdiste 100 pip, pero bueno, por lo menos saliste positivos, ¿eh? Y la idea es esa, obviamente estos son pequeños ejemplos, ¿no? Pero sirve porque es lo mismo, pero más rápido. Y ahora seguramente estamos con la sensación de que me toca el stop y se va para arriba, como ayer, como antes de ayer. Pero ojalá que el ejemplo sea al revés ahora, como siempre suele pasar de que hacemos 20, 30 pip y bueno, y cerró hermoso. Yo acá, por ejemplo, si le pongo cerrar, como para decir, bueno, me voy a pagar algo, supongamos que ya vas 10 pip, 15, 20, 30, en este caso voy a esperar un poquito más. A ver ahí, yo quiero que toque allá arriba, ¿sí? La línea horizontal que puse, donde tocaría el primer bajito, esos dos bajitos, ese doble piso que hay ahí arriba, ¿sí? Que son dos bajitos, ¿lo ven? Si tocara ahí, yo ya estoy prácticamente con 9, 10 pip casi, 9 pip y medio casi, 10. Pero bueno, el ejemplo va a ser así, ¿sí? Porque me tengo que ir. Me pago la mitad, ahí está, ahí me pagué la mitad. Ojalá que vaya hasta arriba y arriba me vuelvo a pagar un pedacito más, ¿sí? Supongamos que ahí vamos 15 pip, 10 pips, ¿sí? Porque está tocando acá, ¿ven? Este bajito que está acá, ahí está apoyando. Vamos a ver si lo rompe. Puede pasar que la próxima vela venga, me toque, me saque y se vaya para arriba, ¿no? Pero también puede pasar de que caiga. Entonces, si haces un scalping prudente, con 3 o 4 operaciones, llegas al 1, al 2, al 0.5% de la cuenta y va sumando, ¿no? Está buena la idea también, ¿sí? Y vamos a esperar la próxima vela. Estamos en vela de 5, ¿sí? Vamos a ver en velas de 1 minuto, a ver cómo se ven. Ahí estamos. Nuestro gran amigo de verde. ¿Cómo canta Pepe Mila, no? Yo toco la batería, gente, ¿sabían? Pero no me dejan cantar. Bien, vamos. Bueno, ahí el ejemplo me apuré un poquito, pero ahí si llegase a tocar esta zona que les decía, obviamente que esto puede seguir y seguir y seguir para arriba, como se puede volver. No lo sabemos, pero sí sabemos que hay zonas que las puede ir a visitar, ¿sí? Así que si va a esta zona, como ejemplo, yo puedo poner una alarmita acá arriba, ven, ahí va, ven. Y por ejemplo, suponete que lo toco y decís, bueno, ya voy en intradía son 1, 2, 3, 4, 5 velas de 1 hora, 5 horas o 8 horas. Bueno, ahí lo que hago es, ¿sabés qué hago ahí? Me voy a pagar un pedazo, ¿sí? Voy a cerrar la mitad de la mitad. Entonces ahí me pago la mitad. Un ejemplo, me pago, obviamente que antes de cerrar la mitad de ese parcial, espero a ver qué hace esa vela. Si esa vela sigue para arriba, ¿por qué voy a cerrar? ¿Me entienden? Voy a esperar, le pongo una zona imaginaria acá, que si la toca, o según como viene, o como cierra la vela, le saco o no un parcial más. ¿Me entienden? Miren, ahí rompió la zona que les digo, ¿ven? Ahí recién ahí tendría que haber sacado el primer parcial, por ejemplo. Pero bueno, ahí me voy a sacar un pedacito. Vamos a ver qué hace esa vela. Si sigue hacia el próximo número redondo, que está ahí cerquita, está un poquito más arriba, termina en 0,00138, ¿no? 158, perdón. 159, perdón. Bueno, ahí me pago una mitad. Si me lo permite el mercado, obviamente, porque esto está tan mal anda hoy. Bueno. Ahí me pagué un pedacito, ¿sí? Un pedacito más. Ahí vamos pagando, ¿no? Cada vez me va quedando menos. Obviamente, si vos le pones 10 lotes, te pagás, no sé, 3 lotes. Después te pagás otros 2 lotes. Después te pagás un lote. Después vas jugando con el promedio de la matemática, donde podés hacer una venta con un pequeño lotaje de lo que ganaste y ya empezar a jugar con la ganancia, no con lo que pusiste en un principio del capital. Y de esa manera podés ir, obviamente, ¿no? Sumando, y si se va en contra, la pérdida tiene que ser inferior a las ganancias anteriores, ¿sí? Acá lo que voy a hacer, le voy a poner el stop ahí, lo puedo dejar abajo, pero lo voy a dejar acá porque me tengo que ir, gente. A ver, en 9.29, a ver, lo puedo arrastrar, saben que lo pueden arrastrar, ¿sí? Yo estoy probando. Bien,
Bien, ahí estamos, no perdí nada, saqué parciales, el ejemplo está bien dado. Esperamos, obviamente, cerramos en positivo y bueno, ahí seguimos, ¿sí? Esto podría haber sido 100 pip, 50, 30, depende de tu zona, tus estructuras, ¿no? Así que ahí vamos, gente. Bueno, gente, no vamos a esperar que toque el stop porque esto puede seguir subiendo. Puedo seguir abriendo órdenes, puedo abrir órdenes hacia la baja, hacia el alza. Yo voy viendo y siguiendo la viborita, ¿no? Si ahora viene una divergencia, me le sumo en venta, ¿me entienden? Pero bueno, obviamente con un lotaje mucho más chico del que yo ya fui ganando, ¿sí? Para ir promediando, para ir sacando positivo sobre el negativo, ¿sí? Y si no hay negativo, bienvenido sea. Gente, nos vemos. Ahí está, chau, 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 chau. Abrazo, yo quiero más Pepe, ¿eh? Se me suman a los live, se me suman al grupo de Telegram. Quiero que participen, quiero hacerlos participar, quiero entrenarlos de forma gratuita a los que voy conociendo, porque quiero que, no sé, en un par de semanas, por ejemplo, abriendo alguna cuentita o en demo si quieren, a ver a cuál de los 2 o 3 que vaya entrenando le va mejor con las técnicas que les voy enseñando día a día, gente. Así que bueno, chau, 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 se me suman, participen. Los quiero, gente, se me cuidan, se suben a la nave, chau. Chau, 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 chau. Subite a la nave porque te quedás en el planeta Pepe, ¿eh? Y tatuate, yo quiero, yo puedo, yo voy, ¿a dónde? A lograrlo. Sí, señor, vos podés. Abrazo, nos vemos.